Lord, it's your world, we're just living in it. Don't you tell me how to feel, I'ma feel my way. You're died on the crossroads. Hola compañeros, yo soy Ángel Ríos. Ya sabemos que tenemos otro capítulo más de Los Egresados con un tema bastante interesante, que es el tema de la corrupción. Y tenemos dos invitados especiales para el podcast, que es Pablo y Humberto, pero me gustaría que nos platicaran un poquito sobre su trayectoria. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Sánchez, soy egresado de la licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales. Yo soy del anterior plan de estudios. Ya estoy titulado, desde luego. Tengo un par de maestrías ya que terminé. La maestría en Gestión de Gobiernos Locales también por la Universidad de Guadalajara y la maestría en Contraloría y Auditoría Gubernamental por la Universidad de Guanajuato. Que por cierto también, hice una especialidad por ahí durante el periodo de pandemia en el CIDE de Análisis Estratégico Internacional y actualmente soy servidor público, no voy a decir de dónde. Tengo ya 11 años siendo servidor público y aparte, me gusta involucrarme en temas varios. De hecho, tengo por ahí un tema con el compañero Humberto que se llama Grupo Ágora, que buscamos también acercarnos en un espacio de diálogo con varias personalidades del ámbito público, diputados, diputadas, etcétera. Y pues bueno, básicamente esa ha sido mi trayectoria hasta ahora y mucho gusto. Yo soy Humberto Mendoza, ya me conocen en el capítulo anterior. Yo también soy licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales, también estudié en el antiguo plan de estudios. Y soy maestro en antropología social con una orientación en materia de intervención social, o sea, de políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tuve la oportunidad de poder estudiar allá la maestría. Y pues tengo yo creo que aproximadamente unos 11, 12 años en la administración pública en diferentes posiciones, sobre todo dirigiendo áreas tanto de planeación, de monitoreo, evaluación y también de administración. Ahora en la legislatura que acaba de terminar en diciembre, me desempeñaba como director del órgano técnico de administración y planeación legislativa en el Congreso. Pues he desempeñado diferentes roles en la administración pública. Y por ahora pues estamos ahí dándole a la consultoría, estamos ahí en la actividad política, seguimos pues realizando actividad, incluso también en el proyecto que tenemos en conjunto, el Grupo Ágora, que va creciendo y que es un proyecto bastante interesante, que por cierto los invitamos ahí, si Ángel nos da chance de pasarles las redes sociales de Grupo Ágora, para que nos sigan, nos comenten también y que estén atentos y atentas a las actividades que vamos a tener pues muy pronto. Aquí en la parte de abajo aparece. Ahí va a aparecer. Están los links en las redes sociales. Y vamos a traer un tema bastante interesante para los chavos de la División de Economía y Sociedad, con un buen proyecto que traemos aquí con el grupo, junto con el Grupo Ágora, para que estén muy, muy atentos sobre la propuesta que les voy a traer. Y dando comienzo con estas grandes personalidades que tenemos aquí al lado, damos con el tema de la corrupción y algunos datos que les voy a dar. Según datos del INEGI publicados en diciembre de 2024, el 14% de la población mexicana de 18 años y más fue víctima de algún acto de corrupción. Además, el 59.4% de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública en 2023 fueron víctimas de corrupción. Sin embargo, son el 4.8% de las víctimas de denuncia del hecho. Y me gustaría hacerles esta pregunta a los compañeros. ¿Qué es corrupción para ustedes? ¿Cómo lo definieron? Bueno, para mí, si me permiten empezar. Adelante. Para mí yo consideraría que la corrupción es todo aquel acto que lleva implícito un abuso de poder. Es cuando, yo así lo concibo, ¿no? Es cuando eres un servidor público o inclusive hasta en las propias empresas, que posees un cargo como de poder, puedes utilizar varias de tus gestiones, de tus recursos en beneficio propio o de un grupo en específico. Yo creo que la corrupción se puede desmenuzar en varios
aspectos, que el más común que vemos es los sobornos, ¿no? Que inclusive existe este pensamiento de que la mordida, la mochada en la vía pública, ¿no? Que si te para el de tránsito, ahí tienes que darle el quinientón, el cincuentón, o hasta la propia policía que si te ve, no sé, bajo las influencias del alcohol, ahí le das la mochada, ¿no? Creo que es como el ejemplo más básico que podemos pensar, pero bueno, existen otro tipo de rubros en cuanto a la corrupción se trata, el famosísimo nepotismo que ya está próximo a extinguirse según las leyes federales, Así nepotismo, el es. favoritismo, Ajá. etcétera. Entonces, para mí ya en resumidas cuentas, yo creo que es todo abuso de poder en beneficio propio. Yo coincido, yo creo que la base central de la corrupción es el abuso del poder, el abuso de las facultades legales que le otorgan a un servidor público, precisamente para desarrollar actividades que son en beneficio privado. Yo creo que digamos, como para no andar mucho en la definición conceptual, me parece a mí que el propio término, ¿no? de corrupción, de corromper, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, como con esta situación en la que el fin original de una cosa, que en este caso es la actividad pública, que es en beneficio público, se pervierte y en lugar de generar beneficio público, se orienta a la generación de un beneficio privado. Puede ser de una persona o de un colectivo, puede ser, ¿no? Eso también podría ser considerado corrupción. Pero yo creo que en el fondo lo central es el abuso de poder. Ahora, yo tengo mis opiniones respecto a cómo se clasifican los actos de corrupción, incluso la división que hay entre los que son considerados delitos y los que son considerados faltas administrativas. Que ahorita, si les parece, les planteo ahí mis opiniones sobre el tema. Me parece bastante interesante las definiciones que tienen y concuerdo que es corromper la naturalidad de un sistema o de una facultad que tienen ciertos funcionarios públicos. Y pues, y como también la naturalidad que la misma gente como que va viéndolo de una forma natural. Y realmente esto no es natural, o sea, parte no es natural. La siguiente pregunta que me gustaría hacerles, ¿por qué las víctimas no denuncian los actos de corrupción? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es ese síntoma? Bueno, yo creo que hay varios factores, pero creo que el más común podría ser el miedo a una posible represalia, el miedo a que si señalas a alguien de algún acto de corrupción se vayan a lo mejor contra ti, que hiciste la denuncia. Para mí es básicamente eso, ¿no? Más que nada como ese temor a hacer la denuncia, y también otro, creo que está ya muy normalizado todos los actos, bueno, no todos, algunos actos de corrupción, ¿no? Y creo que la propia gente les da, aparte que les da miedo, no sienten, yo creo, que la justicia no se va a poner en práctica. Uh-huh. Es lo que se vuelve algo impune. Sí, justo, yo coincido. Yo creo que para mí, la principal razón es la impunidad. Para mí, la impunidad que persiste en los actos de corrupción. O sea, que no es exclusivamente con los delitos de corrupción, sino también pasa con otro tipo de delitos, pero son los niveles de impunidad refiriéndonos pues al poco porcentaje de denuncias que realmente son atendidas y que llegan a una, digamos, una sentencia a sancionar a quien supuestamente cometió algún delito. Para mí, o sea, creo que las personas en general, o el ciudadano en general, pues tienen la percepción de que pues no sirve de mucho o de nada denunciar, porque al final no va a pasar nada. Y más bien al contrario, que coincido, pues tienen miedo, ¿no? De que les vaya a causar alguna represalia el denunciar algún acto de corrupción. Eso aparte, yo creo que también se ha perdido confianza en ciertas autoridades, ¿no? Además, O sea, sin señalar, pues, creo que la gente al ver un acto de corrupción, pues ya no lo haces porque pues ya no crees, o sea, va junto con pegado, crees que no va a surtir efectos, no van a rendir frutos tu señalamiento o tu acusación, o tu denuncia, mejor dicho. ajá.
porque también crees que la autoridad no va a hacer nada, o sea, Exactamente, carece ya de confianza. exactamente, exactamente. Estoy de acuerdo. Pues así como soy estudiante, ay, qué preocupante, la neta, que mucha ciudadanía, pues no le tenga fe al gobierno, o sea, que no tengan fe al gobierno, que no tengan, seguridad de que las instituciones o el tema de seguridad pública, realmente es para cuidarlos. Y basándome, algunos datos que realmente lo que comentan está muy apegado, o sea, está pegadísimo, es porque es inútil denunciar. El 29.5% del estudio del INEGI menciona eso. Por ser una pérdida del tiempo, el 18.5%. Otro punto que tocan es porque la corrupción es una práctica común, como ya se ha mencionado, el 12.6%, o porque se obtuvo un beneficio, 11.6%. O sea, que todo tiene una relación de que, pues me beneficia, no digo nada, como me mencionabas, Pablo, de que, la mordida, me salvo de alguna, ¿cómo se le menciona? Una multa. Una multa, Ajá. ya, pues, un beneficio propio, y eso también tiene que haber, tratar de evitar eso, pero sí es bastante preocupante que se lleven esas prácticas. Y al siguiente pregunta, ¿en qué índice estamos de percepción de la corrupción? Y aquí hago énfasis, según el índice de percepción de corrupción del 2024, México cayó a la posición de 140 de 180 países, una calificación de 26 sobre 100, la más baja en su historia. Y aquí me gustaría saber un poquito de su opinión. ¿Qué creen que refleja la realidad esto en el país? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que es importante poner sobre la mesa que México cayó en el lugar 140, que ha sido históricamente el más bajo en cuanto a percepción de la corrupción. Ojo, si mal no recuerdo, estaba en el lugar 126 en el 2022, es decir, subió 14 peldaños en cuanto a la percepción de la corrupción. En la administración de Andrés Manuel López Obrador, que, o sea, la neta traía esta bandera como de que la corrupción es como las escaleras, se barre de arriba para abajo. ¿Recuerdan ese lema? Es correcto. Así entonces, qué lamentable, ¿no? Que me resulta lamentable a mí pensar que, pues, que lo que se tenía pensado, que era obviamente disminuir los actos de corrupción, pues realmente no se perciben así en la sociedad, ¿no? La sociedad cada vez más piensa que la clase política o los servidores públicos siguen haciendo de las suyas. Sí, yo coincido. O sea, al final los índices de percepción, no solamente de percepción, sino incluso algunos que miden los actos de corrupción, han ido empeorando, y justo en la administración de López Obrador, que uno de los ejes centrales que planteó fue el de erradicar la corrupción. Resulta pues paradójico que haya incrementado, y creo que también coincido que es lamentable porque al final no solamente por una cuestión de cómo se percibe a la institución, sino al final del funcionamiento del Estado y del gobierno, percepciones de mayor corrupción o índices de mayor corrupción pues derivan en que la efectividad del gobierno se ve más reducida, o sea, porque al final una institución que es más corrupta pues no logra los objetivos a los que se supone que planea llegar, ¿no? En cualquiera que sea su área o sector, lo que sea. Y que, digamos, aquí es cuando ya, digamos, uno se pregunta, ¿no? Y bueno, y pues, ¿cómo se debería de atender la corrupción, no? Si no funciona lo que planteó López Obrador, que es que bastaba con que el presidente fuera honesto y que a partir de ahí los demás niveles, como por ósmosis o una cosa así, se iban a ser honestos, pues cuál es el mecanismo, ¿no? Para que se pueda erradicar la corrupción. Y me parece que ante esa respuesta, pues primero es bien complejo, porque la corrupción no solamente es un fenómeno, en mi opinión, de la estructura administrativa. O sea, no solamente tiene que ver con el cómo funciona la administración, las reglas, procedimientos, etcétera,
sino también por un tema incluso cultural, de cómo las personas en general en México estamos habituadas a convivir con la corrupción en el día a día. Eh, y que bueno, ya tú nos marcas la pauta, pero pues yo tengo una opinión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, o sea, sobre su estructura o arquitectura institucional. Porque, a ver, me queda claro que la administración de López Obrador, aunque en el discurso estableció un objetivo de querer erradicar la corrupción, eso no se materializó en proyectos específicos, en políticas específicas. El Sistema Nacional Anticorrupción, que debería haber sido el espacio institucional donde se desarrollaran esas políticas, pues no se fortaleció, sino que al contrario se fue debilitando, pero además de fondo, ya el propio sistema tenía debilidades de diseño, ¿no? De cómo funcionaba, incluso no darle facultades para la sanción, para la investigación, sino que se derivara a las fiscalías para que fueran las responsables de la investigación, de tal manera que realmente estas instituciones que se supone que deben erradicar la corrupción, pues no tienen facultades legales para hacerlo. Y eso pasa también con el sistema estatal anticorrupción, que pues en mi opinión se ha convertido en un espacio que básicamente lo que hace es observar el fenómeno de la corrupción, pero realmente no tiene facultades legales para poderlas atender. Eh, que bueno, ahorita más adelante yo les diré también algunas opiniones, incluso de los órganos de control interno, que en mi opinión, pues han demostrado que no sirven de mucho para atender al menos el tema de corrupción. Eh, pero bueno, pues hasta ahí la dejo. Sí, la verdad que dicen que hasta en estas instituciones realmente no están aplicando lo que deberían de hacer, pues tratar desde raíz de estas problemáticas, estos síntomas que hace que provoquen el problema que es el tema de la corrupción o ciertas este, acciones que se toman parte de la ciudadanía, tanto como tema de los funcionarios públicos. Y para tocar otra pregunta bastante importante, ¿qué sectores creen que son los más afectados por la corrupción? Por ejemplo, la educación, salud, justicia. ¿En qué área ustedes ven en esta parte? ¿Cuáles son las más afectadas? Bueno, a mí, en mi opinión, creo que más allá digamos, de identificar las áreas más afectadas por el número de actos de corrupción que incluso los propios indicadores no tienden a ser muy claros, o sea, incluso eso nos lleva a la discusión de cómo se mide la corrupción. Yo sí diría que una de las áreas en las que más, digamos, afecta la corrupción eh, son las áreas de seguridad pública, y que eso nos liga también a las áreas de procuración de justicia, o sea, tanto del Ejecutivo como de los juzgadores en el Poder Judicial. ¿Y por qué digo que esta es una de las áreas que, en mi opinión, son de las más afectadas y que más afectan a la ciudadanía? Porque me parece a mí que el tema de la violencia que vive el país y que vive también Jalisco, pues es uno de los más grandes problemas que tiene el país, que no hemos podido resolver ni como sociedad, ni como gobierno, incluso ni siquiera como instituciones académicas. Las instituciones académicas tampoco han podido responder a nuevos modelos de cómo atender la problemática. Eh, y digo que es una de las áreas que quizás más le afectan a la ciudadanía porque precisamente es una de las más delicadas y que sí afectan incluso la vida de las personas, ¿sí? Eh, Digo, ya todos sabemos el contexto de México, de la violencia, del crimen organizado, y que las instancias policíacas de investigación, de procuración de justicia, se presten a situaciones de corrupción que a veces puede ser por sobornos, incluso a veces por amenazas, ¿no? También de la delincuencia, pueden incurrir en no seguir los procedimientos como deberían, para llevar a la justicia a una persona que supuestamente haya cometido un delito. En mi opinión, creo que es uno de los temas que más le afectan a la ciudadanía. Y no solamente
por el impacto que tiene, sino también por lo directo que le llega a afectar a una persona que es víctima de esa situación. Por supuesto que hay muchas otras áreas, ¿no?, en las que la prevalencia de la corrupción es muy alta, pero en mi opinión creo que es una de las más delicadas. Sí, yo coincido con Humberto. Creo que todo lo que tenga que ver con la impartición de justicia es donde más se debe de, digamos, reformar, porque, como ya lo comentamos hace un momento, la sociedad no denuncia por miedo a represalias o más bien no tiene confianza para acercarse a las autoridades porque saben de antemano que no van a resolver estas denuncias, ¿no? Entonces yo creo que sí, el área más afectada en cuanto a corrupción, yo creo que sí sería toda la impartición de justicia. Y algo que yo he visto durante mi carrera, he hecho investigaciones sobre temas de corrupción, pues el tema del Poder Judicial, pues es la raíz, o sea, la raíz en el tema de impartición de justicia, vigilancia de que esté haciendo bien las cosas, y no tenerlo como una base bastante estructurada para atender estas cuestiones, pues yo creo que eso entra y repercute a los demás poderes y a la misma ciudadanía de no tener un buen sistema como tal. Otra pregunta bastante interesante, importante que me gustaría saber, ¿cómo podemos como ciudadanos contribuir a reducir la corrupción en nuestro entorno? ¿Qué acciones prácticas podemos tomar, pues, para combatir la corrupción en nuestra vida diaria? ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que, de hecho lo comentamos detrás de cámaras, Detrás de cámaras, sí, este, claro. yo creo que el cambio, o sea, va a sonar muy romántico, el cambio comienza con uno mismo, ¿no? Y creo que lo que esté dentro de nuestra, mm, de nuestra parte, o sea, tratar de hacer lo correcto siempre. Si vemos algún acto de corrupción, desde luego que hay que levantar la denuncia, hay que hacer la observación, hay que tratar de que se aplique la ley y yo creo que también es importante que invitemos a nuestros cercanos, a nuestros amigos, familiares, a que también actuemos con esa corresponsabilidad social que nos toca. Y desde luego también, también lo platicamos detrás de cámaras, ser uno como estudiante de administración gubernamental, también tratar de llevarnos esta tarea, ¿no? De ser lo más eh, incorruptibles posible y hacer lo correcto siempre. Sí, yo creo que, bueno, primero, digamos, como ciudadano individual, yo creo que es importante tener una corresponsabilidad con el tema, tanto como lo dice Pablo, el denunciar los actos de corrupción de los que sepamos, informarnos sobre cómo hacerlo. Eh, También abstenernos de participar en situaciones o en actos, ¿no?, de corrupción, que la mordida, que, bueno, estas situaciones tan típicas que lamentablemente se han normalizado. Yo creo que tanto como estudiantes de administración gubernamental y eventualmente como servidores públicos, eh, pues debe de haber también una responsabilidad ética y profesional de ejercer el oficio de la administración pública pues con honestidad y con las mayores posibilidades y capacidades que podamos desempeñar, porque pues al final, ¿no?, si decidimos dedicarnos a este tema, el compromiso es muy importante y creo que la ciudadanía y el país en general lo necesita buenos servidores públicos. Esto hablando como de los ciudadanos, pero me parece a mí que el problema de la corrupción, que justo también ya lo comentábamos detrás de cámaras, en mi opinión, el problema de fondo de la corrupción en México, incluso también en otros países, tiene que ver con un problema político de fondo. Y cuando digo que es un problema político de fondo, me refiero a que, en mi opinión, y hay algunos académicos que concuerdan con eso, que por cierto, les cuento que ahorita tengo en curso dos investigaciones en las que estoy trabajando, una precisamente sobre la corrupción en el Congreso del Estado,
que por ahí pronto, en un par de meses, la vamos a publicar para que pues, ahí estén atentos. Va a estar interesante. Y otra que tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción. Y precisamente, digamos, en mi opinión de por qué es el problema de fondo, es un problema político, es porque me parece que el país, el Estado en general, no tiene los suficientes mecanismos de equilibrio de poder y de control político para garantizar que los políticos y los tomadores de decisiones no incurran en actos de corrupción y se vayan de manera impune, ¿no? O sea, el garantizar que exista el control político es fundamental para que la corrupción también tenga mejores condiciones para erradicarse. O sea, todas estas instituciones que se han creado, Instituto de Transparencia, que pues va ya a desaparecer, las contralorías, las auditorías, en fin, un montón de instituciones autónomas que han buscado contrarrestar, digamos, al poder político y imponerles mecanismos de control, eh, pues medio han funcionado en algunas cosas, pero si vemos las estadísticas, pues vemos que en la generalidad no han funcionado. Y creo que es el problema es ese, que no se han desarrollado equilibrios de poder adecuados. Eh, y el otro problema fundamental, pues tiene que ver, en mi opinión también, con la estructura o la arquitectura institucional, o sea, cómo diseñamos las instituciones que atienden la corrupción. Tenemos un sistema nacional anticorrupción y también los estatales que no tienen facultades de investigación ni de sanción de los actos de corrupción y que lamentablemente también, en mi opinión, se han convertido en espacios que más bien observan, monitorean el fenómeno de la corrupción, pero que realmente no están atendiendo el problema. Y por una sencilla razón, pues porque no tienen facultades para investigar y sancionar. Si tú derivas estas facultades a las fiscalías y las fiscalías no investigan de oficio, pues no va a pasar, y menos si una fiscalía es nombrada por recomendación del Ejecutivo, ya sea el presidente o el gobernador, pues cómo va a investigar a su jefe. Es un problema muy básico de conflicto de interés. Y ese tipo de cosas que tienen que ver con el diseño institucional, pues también son necesarias, en mi opinión. Para mí la clave es darles mayores facultades a estos órganos de control para que investiguen y sancionen la corrupción y darles una verdadera autonomía política. O sea, que su designación no dependa necesariamente de un partido o del gobernador o del presidente, sino que existan mecanismos para que la designación de esas personas sea en escenarios de más o menos equilibrio político. Creo yo que para mí esas son las maneras de resolver el problema y que pues no es sencillo, no es sencillo porque lamentablemente creo que la percepción generalizada de la ciudadanía es que la corrupción es un problema que no se va a poder erradicar, ¿no? Creo que en general los ciudadanos consideran que pues ya la corrupción es algo con lo que estamos condenados a vivir el resto de nuestra vida. Pero sí hay otras experiencias internacionales que nos han demostrado pues que sí se puede atender, que sí se puede resolver el problema. Lo que sí es importante, y esto sobre todo para los que nos dedicamos a esto, es importante entender que los tomadores de decisiones, los políticos, pues no se van a autocontrolar. Es algo que no va a suceder, no va a ser algo voluntario. Y la única manera en la que se pueden establecer los mecanismos de control es que la ciudadanía exija. Es la única manera. Pero si bien, bueno, yo creo que cronológicamente, si lo vemos desde tiempos, no sé, de Carlos Salinas de Gortari, lo platicamos un momento, yo creo que hasta la fecha sí se han impulsado mecanismos de observancia, de monitoreo y de vigilancia del quehacer público, tal como los institutos de transparencia, federal, estatal, hace rato también platicamos de esta ley 3 de 3 que
te obliga a ti como funcionario público a declarar cuáles son tus relaciones interpersonales, tus ingresos, si cuentas con patrimonio propio, etcétera, como para también identificar estas posibles amenazas de corrupción, ¿no? Pero yo creo que, bueno, como lo platicamos también en su momento, creo que sí es necesario que se ajusten ciertos mecanismos anticorrupción, Ujú. ¿sí? Tanto reforzar las Contralorías del Estado, las fiscalías, los sistemas estatal, anticorrupción y otras herramientas que son de utilidad para vigilar. Yo creo que sí es necesario que se ajusten todas ellas. Sí, incluso también reconocer, como bien lo dice Pablo, que ha habido muchos avances. Si vemos, digamos, toda la historia de nuestro país, de nuestro gobierno, pues ha habido avances muy importantes. O sea, el Instituto Nacional, la autonomía del Instituto Nacional de Transparencia, pues se la debemos a Vicente Fox, Fíjate, ¿quién lo diría? que ¿a quién lo ¿Quién lo diría? diría? ¿Quién lo diría que sería Vicente Fox el que nos daría la autonomía del Instituto Nacional de Transparencia y que ahora precisamente, bueno, con López Obrador se inició este proceso de, pues, de desaparecer este y otros institutos? Pero yo creo que sí es muy valioso reconocer esos avances, ver lo que se ha hecho bien. Hay cosas que vale la pena que prevalezcan, que sigan, fortalecerlas, y hay otras que definitivamente pues hay que cambiar, ¿no? Es un tema bastante complejo, creo yo que es un tema técnico, también es un tema político, pero también es un tema que le concierne a la ciudadanía. O sea, porque el tema de la corrupción toca para mí las fibras fundamentales de cómo opera el gobierno, de cómo opera el Estado. O sea, un Estado corrupto es un Estado que no funciona, es un Estado que se desvirtúa de la función fundamental de servir al interés público. Pero ¿no crees que este problema de la corrupción vaya más allá del ámbito político? O sea, que radique más bien en una cuestión educativa o cultural. Yo creo que sí, o sea, yo creo que también una parte relevante tiene que ver con los dispositivos culturales que nos han derivado a creer que la corrupción es algo habitual o que la manera habitual de que se comporta el servicio público es de manera corrupta. Tiene que ver con ciertos hábitos también, tanto de los servidores públicos como de la ciudadanía. Incluso algunos hábitos que pareciera que eh, se han normalizado tanto que la gente ya no alcanza a ver que son situaciones incluso de corrupción, ¿no? Yo, por ejemplo, poner algún ejemplo de arquitectura institucional, eh, pasa muy frecuentemente como, para no decir corporaciones, pero en las policías municipales, por ejemplo, es muy habitual que los órganos de control interno eh, se inventan, ¿no? Y eso está documentado, o sea, no es una cosa mía, está documentado, eh, tipologías de actos eh, que ellos los califican como faltas administrativas, pero que si el policía fuera juzgado por lo que establece el Código Penal, en realidad pues sería un acto de corrupción o incluso un delito, ¿no? Cosas tan sencillas como, por ejemplo, el robo, ¿no? Que lamentablemente a las estadísticas han ido creciendo de policías que incurren en esa situación. Los órganos de control interno no lo clasifican como robo, sino por ahí le ponen un eufemismo, ¿no? Que lo clasifica como en un acto de falta administrativa. Y ese tipo de comportamientos que están institucionalizados, ¿eh? O sea, no es como que dependa de una persona, sino que ya se ha normalizado, son parte de la cultura en la que nos hemos habituado a funcionar Pero de la cultura del día a día. del día a día. Porque, por ejemplo, no sé, te puede llevar a un caso mínimo y sencillo en la calle, no sé, que te subas por atrás al camión y que digas, pues no le voy a pagar al camionero, ¿no? La neta, esos Exacto. 10 varos mejor me los guardo. O que vas con la señora de la fruta y te da el cambio y te da 100 varos más y dices, pues me los embolso, ¿no? O sea, acciones como esas
creo que denotan la educación que tenemos, la cultura que tenemos, y creo que está en nuestra responsabilidad ser honestos, ¿no? Desde lo más mínimo, como Sí, ciudadanos, como claro, ciudadanos, y ya si estás en un puesto público, pues, todavía con mayor todavía con razón, mayor ¿no? razón. La cultura de la legalidad. Sí. Así es. Y bastante importante, dos puntos que tocan mis compañeros sobre el tema de la voluntad política y la voluntad ciudadana. O sea, aquí no es solamente el gobierno que tiene eso, que la fregada. También son los ciudadanos que estamos permitiendo ese tipo de actos, o sea, en esta cuestión. O sea, no solamente se los dejemos a los políticos, también es uno como ciudadano participar en cuestiones de colectividad con otros grupos, pues para llevar mejores herramientas políticas para implementar para mejorar nuestros entornos. O sea, en esta cuestión, darle más facultades a ciertas instituciones, darle más facultades a los ciudadanos a participar en el tema de toma de decisiones o el tema de supervisión de estos funcionarios públicos, servidores públicos. Y yo creo que también como ciudadanos realmente apegarnos a las leyes, porque si nosotros no mismos respetamos a leyes, pues cómo queremos que también nuestros representantes se apeguen a ellas. O sea, es bastante muy, muy importante. Y me gustaría, antes ya de terminar, es bastante importante, una pieza clave de nuestra carrera, ya echándonos flores en esta cuestión. Yo creo que como técnicos y también que realizamos algunas actividades políticas, nuestra carrera puede ser un tema clave para mejorar la cuestión política, o sea, toda la estructura, ya que nos estamos especializando en políticas públicas y en temas de la sociedad civil. Yo creo que podemos hacer un gran cambio, o sea, un gran cambio dentro de las instituciones y dentro de nuestra comunidad, en ese aspecto. Y ya solamente ya para terminar, y darle gracias a nuestros invitados Pablo y Humberto en asistir en este podcast. Gracias. Y pues uno como estudiante me impulsa a darle más con todo con estos temas y con grandes expertos en la materia. Así que los dejo con estas reflexiones. Igual comenten, den like, comparten, y si les interesa un tema en especial, adelante, lo vamos a tocar. Y yo creo que dejarles con esta reflexión que no solamente los políticos, sino también los ciudadanos tenemos que participar. Nos vemos en un próximo video. Yo soy su compañero Ángel Ríos. Lord, it's a world we're just living in. Don't you tell me how to feel, I'ma feel my way.